el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia nos propone la memoria de un gran santo, San Vicente de Paúl, un hombre muy preocupado por la formación del clero. Fundó una congregación de sacerdotes dedicada sobre todo, no solo a la misión, sino a la enseñanza y cuidado de los sacerdotes, y sobre todo preocupadísimo por la ayuda a las personas necesitadas. Es el fundador de las Hijas de la Caridad, una congregación femenina extendidísima y que desde su fundación ha hecho una labor muchas veces heroica. Comenzamos como siempre la misa dando gracias a Dios, pidiendo humildemente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que llenaste de virtudes apostólicas al presbítero San Vicente de Paúl para la salvación de los pobres y la formación del clero, concédenos, te rogamos, que enardecidos por su mismo espíritu, amemos cuanto él amó y practiquemos sus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Me respondió, a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál es su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo, vete corriendo y dile al oficial aquel, Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo le serviré de muralla de fuego alrededor, y en ella seré su gloria. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número, ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El El Señor Señor nos nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El El Señor Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace muchos años yo ya era un joven sacerdote y había empezado a trabajar en el periódico ABC de Madrid con un gran sacerdote que fue en muchos aspectos mi maestro, José Luis Martín Descalzo. Él tenía ya en ese momento 3 títulos universitarios, pero él, sin embargo, decía que hasta que uno no lee mucho no sabe nada. Así que me obligaba relativamente, me dirigía a hacer una lectura de un libro que él me recomendaba cada semana. Fue eso importantísimo para mí. Él, sobre todo, tenía gran admiración por los escritores franceses, aquellos de principio del siglo XX, anteriores al Concilio Vaticano II. Así fue como descubrí, por ejemplo, a los Maritain, Jacques y su esposa Raisha. Nunca olvidaré el libro de ella, Las grandes amistades. Y a partir de ahí descubrí a un escritor francés que siempre fue extraño, siempre fue de alguna manera polémico, Léon Bloy, católico. Y una de las cosas que me sorprendieron, y de hecho después la comenté con Martín Descalzo, fue esta afirmación de Léon Bloy: «No puedo perdonar a la Iglesia que haya dejado a los pobres más pobres de lo que son». Quizá la afirmación no sea literal porque la leí hace muchos años, pero este es el sentido. Yo le pregunté a mi maestro: ¿por qué dice esto Léon Bloy? La Iglesia siempre ha estado al lado de los pobres, siempre, desde aquel primer reparto de ayuda en la primera comunidad de Jerusalén a las viudas y a los huérfanos, y todos los grandes santos que se han preocupado por los pobres. ¿Por qué dice esto Léon Bloy? No es justo que lo diga. Y él me dijo una cosa muy sabia. Hay 2 formas de ayudar a los pobres. Una, evidentemente, dar de comer al hambriento, o dar medicinas al enfermo, o acompañar al que está solo. Pero hay otra forma, y es a eso a lo que se refiere este escritor francés: el valor del sufrimiento. Nunca podemos acabar con la pobreza, lo dijo Jesús, y ahí está la realidad, por desgracia, por desgracia. Nunca podremos acabar con todas las enfermedades, por desgracia. Es decir, la pobreza, el dolor, forma parte, por lo menos el dolor, no sé si la pobreza, no me atrevo a decirlo así, pero desde luego el dolor, el sufrimiento, la muerte, forma parte de la naturaleza humana. Tenemos que hacer todo lo posible por luchar contra la enfermedad o, desde luego, contra la pobreza, contra la guerra, contra la violencia, todo lo que esté en nuestra mano. Pero el dolor va a estar siempre ahí, el dolor que tú te causas, el dolor que te causan los tuyos, el dolor que te causa quien sea. Por desgracia, va a estar siempre ahí. Y entonces, ¿es que eso no vale para nada? ¿Es que el sufrimiento no vale para nada? A eso es a lo que se refería Léon Bloy. Que la Iglesia, repito, esto es de mucho antes del concilio, se había preocupado por curar la enfermedad, hospitales católicos, por enseñar, colegios católicos, cuidar de los ancianos, asilos católicos, y desde luego por dar de comer al hambriento. Pero no se había preocupado tanto por ayudar a la persona que sufre a que entienda que ese sufrimiento tiene un valor, y eso no es ni masoquismo ni sadismo, es la constatación de que no puede resolver todos los problemas del mundo y que por lo tanto aquellos problemas que están ahí
también pueden servir para algo, también pueden ser útiles para algo. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque esto es lo que hace Jesucristo. Y esto lo dice el Evangelio de hoy, lo dice. Ellos no entendían que la cruz era una fuente de gracia, era una fuente de salvación, y que había que pasar por la cruz, Jesús, su cruz, yo por la mía, para Jesús salvarnos y yo purificarme y poder recibir la salvación de Dios. Puede ser que la cosa sea difícil de entender, porque dice, ¿cómo puedo luchar contra algo que es malo y a la vez sacar aprovechamiento de ese algo? No sé si la razón logrará entenderlo alguna vez, pero en la realidad eso es así. Y creo que cualquiera que ha vivido el sufrimiento con un sentido católico sabe que eso es así. La cruz es fuente de gracia. El dolor contra el cual tenemos que luchar. Está enfermo, llévale al médico. Tiene hambre, dale de comer. Está solo, acompáñale. Pero ni podrás curar todas las enfermedades del mundo, ni por desgracia podrás acabar con el hambre en el mundo, ni por desgracia podrás acompañar a todas las personas que están solas en el mundo. Y entonces esas personas no sirven para nada. El enfermo es un inútil, el anciano es un inútil, es un mero receptor de ayuda. Él no puede hacer nada por nadie. Pero no puede hacer nada porque está en una cama inmóvil. Es que lo único que podemos hacer por los demás es darles cosas materiales. Hemos perdido, y no me refiero solo al conjunto, sino a cada uno en particular, el sentido salvífico del sufrimiento. Insisto, porque seguro que me van a criticar y me van a desollar vivo diciendo que al afirmar esto estoy convirtiendo en un sádico o en un masoquista. Insisto, hay que luchar contra el dolor, pero cuando ya no se puede más, ya no sirve para nada eso. Un enfermo no puede hacer algo por mí. Una persona que sufre no puede hacer algo por mí. Solo puede recibir. No hemos entendido el valor de la cruz. La cruz fue una tortura inhumana. Y además, en la Biblia estaba escrito, maldito el que pende de un árbol, maldito el que cuelga de la cruz. Pero Cristo vino a cambiar el sentido de las cosas. ¿Cuántas veces habló de esto San Juan Pablo II? ¿Cuántas veces él, tan enfermo, los últimos años tan duros físicamente, cuántas veces hablaba de que ese sufrimiento, y hablaba del suyo, era un sufrimiento que colaboraba con el sufrimiento de Cristo para nuestra salvación? Cuando alguien me ofrece su oración, se lo agradezco muchísimo. Y cuando alguien de mis amigos de los franciscanos de María me dice que está ofreciendo el sufrimiento de su enfermedad por mí, se lo agradezco muchísimo. Qué gran limosna me dan. Le pido a Dios que me dé fuerza cuando llegue mi hora, porque el dolor físico es extenuante, es destructivo, incluso psicológicamente, pero no es inútil. También el pobre tiene algo que dar, también el enfermo tiene algo que dar, también el anciano tiene algo que dar, también y sobre todo Cristo crucificado tenía algo que dar. Y ese algo que dar fue más valioso que cuando alimentó a una multitud multiplicando los panes, más valioso que cuando curó al leproso, al paralítico o incluso hizo resucitar a un muerto. Ese algo que dar es nuestra salvación. Esto puede ser difícil de entender, pero esta es la realidad que nos ha enseñado Jesucristo. Podemos unirnos a Él
también cuando aparentemente no valemos para nada. Y esa unión con Él crucificado, que para Él fue necesaria para nuestra salvación, se convierte en una colaboración con esa salvación. Es de San Pablo esta frase misteriosa, pero real. Completo en mi carne lo que falta para la redención de Cristo. Demos gracias a Dios por todos los que en su sufrimiento se unen al Señor y lo ofrecen, por la paz, por ejemplo. Demos gracias a Dios cuando nos da la fuerza para no hundirnos en un abismo de desesperación cuando estamos sufriendo y poder ser felices incluso ahí. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que nos ayudan en el seminario, también por los que están pidiendo que recemos por ellos, cosa que hacemos todos los días, y por nuestros enemigos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que concediste a San Vicente de Paúl imitar lo que realizaba al celebrar los divinos misterios, concédenos, por la eficacia de este sacrificio, llegar a ser también nosotros una ofrenda agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Vincenzo, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Guadalupe, Juan y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con los sacramentos del cielo, te pedimos humildemente, Señor, que así como nos mueven a imitar a tu Hijo los ejemplos de San Vicente de Paúl, anunciando el Evangelio a los pobres,
nos ayude también su protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, que nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.